¿Sabías que los momentos antes de dormir representan una de las oportunidades más poderosas para conectar espiritualmente con tus hijos? En Deuteronomio 6 versículos 6 y 7. La Biblia nos instruye que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este mandato divino no es casual. Subraya la importancia de esos momentos de transición, especialmente aquellos que marcan el final del día. Como padres, tenemos el privilegio y la responsabilidad de aprovechar esos instantes sagrados para sembrar semillas espirituales que florecerán en la vida de nuestros hijos. Hoy exploraremos cómo un momento tan cotidiano como despedir a nuestros hijos antes de dormir puede transformarse en una poderosa herramienta espiritual que impactará su futuro no solo en lo inmediato, sino por toda la eternidad. Acompáñanos a descubrir la verdad que Billy Graham compartió sobre el poder transformador de la oración nocturna por nuestros hijos. ¿Estás listo para descubrir cómo esos minutos antes de apagar la luz pueden cambiar el destino espiritual de tu familia? Cuando reflexionamos sobre la crianza de nuestros hijos, es imposible ignorar la profunda verdad expresada en Salmos 127 versículos 3 al 5. He aquí herencia de Jehová. Son los hijos cosa de estima, el fruto del vientre como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Este pasaje nos revela una perspectiva divina sobre nuestros hijos. Ellos no son simplemente el resultado de procesos biológicos. Son un regalo, un legado que Dios ha puesto en nuestras manos. Billy Graham, a lo largo de su ministerio, enfatizó constantemente esta verdad, recordándonos que nuestro papel como padres va mucho más allá de proporcionar alimento, techo o educación. Somos los guardianes espirituales de almas eternas confiadas a nuestro cuidado por un tiempo limitado. En nuestro mundo actual, es fácil perder de vista esta perspectiva eterna. Estamos rodeados de voces que reducen la paternidad a satisfacer necesidades físicas y emocionales que, aunque importantes, son apenas la superficie de nuestra verdadera responsabilidad parental. Los medios de comunicación, la cultura popular e incluso sistemas educativos a menudo presentan visiones de crianza centradas exclusivamente en el éxito material, la autoestima o la felicidad temporal, mientras ignoran la dimensión espiritual. Sin embargo, Billy Graham siempre nos recordó que los valores eternos son los que verdaderamente importan en la formación de nuestros hijos y que nuestra responsabilidad primordial es ayudarlos a conocer a Dios. Proverbios 22, versículo 6. Nos ofrece una promesa poderosa: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta instrucción no se limita a enseñanzas teóricas o lecciones formales, incluye esos momentos íntimos, como la hora de dormir, donde las verdades espirituales pueden ser plantadas en terreno fértil. La oración antes de dormir se convierte así en uno de los vehículos más poderosos para esta instrucción. Cuando oramos con nuestros hijos, antes de que cierren sus ojos para descansar, estamos modelando una relación viva con Dios que puede influenciar toda su vida. Hay algo único y especial en esos momentos, cuando el día llega a su fin y nuestros hijos se preparan para dormir psicológicamente. Estos instantes están marcados por una apertura emocional natural. Los niños, procesando las experiencias del día, a menudo se encuentran más receptivos, más vulnerables, más dispuestos a compartir sus pensamientos y preocupaciones más profundas. Es como si las defensas que naturalmente mantenemos durante las horas activas comenzaran a disolverse. Preparándonos para el descanso,
Esta vulnerabilidad crea un terreno excepcionalmente fértil para las semillas espirituales. Podemos ver un ejemplo poderoso de esta apertura nocturna en el relato de Samuel, en 1 Samuel, capítulo 3, donde Dios elige las horas de la noche para hablar al joven. Samuel era un momento de quietud, de receptividad, cuando las distracciones del día habían cesado y el alma del niño estaba abierta a escuchar. Notemos que no fue durante las actividades diurnas cuando Dios llamó a Samuel, sino en la quietud de la noche, cuando su corazón estaba más dispuesto a percibir la voz divina. Billy Graham a menudo reflexionaba sobre cómo estos momentos nocturnos representan oportunidades únicas para que Dios también hable a nuestros hijos. Cuando nos sentamos junto a la cama de nuestros pequeños, compartiendo esos últimos momentos del día, nuestras palabras adquieren un peso especial. Se graban en su memoria de una manera única. Los miedos que pueden haber mantenido a raya durante las horas de luz a menudo emergen en la oscuridad. Las preguntas sobre la vida, sobre Dios, sobre el significado de las cosas, surgen naturalmente en esos momentos de transición, entre la vigilia y el sueño como padres. Podemos ver estos instantes como meras rutinas para concluir el día, o podemos reconocerlos como oportunidades sagradas para moldear sus almas. La oscuridad de la noche se convierte en una metáfora perfecta de los temores e incertidumbres que nuestros hijos enfrentan en su caminar diario, así como la oscuridad física puede despertar miedos tangibles. La oscuridad de las dudas, las inseguridades y los desafíos de la vida puede abrumar sus corazones. Es precisamente en estos momentos cuando nuestras oraciones actúan como una luz que disipa esas tinieblas espirituales. Como dijo Billy Graham, las palabras de un padre o una madre tienen un poder casi sobrenatural para construir o destruir el espíritu de un niño, especialmente cuando son pronunciadas en esos momentos vulnerables antes del sueño. La oración nocturna por nuestros hijos tiene muchas dimensiones y propósitos, pero uno de los más fundamentales es la protección espiritual. Salmos 91. Un pasaje que Billy Graham citaba con frecuencia, nos habla poderosamente sobre este aspecto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga. Es su verdad, no temerás el terror nocturno. Este salmo específicamente menciona la protección durante la noche, un tiempo cuando nos sentimos particularmente vulnerables. La realidad que a menudo olvidamos es que nuestros hijos no solo enfrentan desafíos físicos o emocionales, también están inmersos en una realidad espiritual, donde fuerzas invisibles buscan influenciar sus vidas. Billy Graham constantemente nos recordaba esta verdad a menudo ignorada en nuestra cultura materialista. La Biblia es clara al respecto, en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros hijos están creciendo en un mundo donde estas fuerzas buscan moldear sus corazones y mentes lejos de Dios. Billy Graham solía compartir cómo experimentó personalmente el poder de las oraciones protectoras durante su ministerio. En varias ocasiones, relató cómo en momentos de gran peligro o tentación sentía una fuerza inexplicable, protegiéndolo, preservándolo del mal. Más tarde descubriría que su madre Ruth estaba orando fervientemente por él, en ese preciso instante. En su autobiografía, Just as I Am, Graham escribió: mi madre fue una mujer de oración, y sus oraciones
siguiéndome alrededor del mundo, han sido la mayor herencia que cualquier hombre podría recibir. Esta protección espiritual que experimentó no fue abstracta o teórica, sino real y tangible, manifestándose en momentos críticos de su vida. Como padres, podemos adaptar nuestras oraciones protectoras según la edad y las circunstancias particulares de nuestros hijos. Para los más pequeños, podemos orar por protección contra los miedos nocturnos, las pesadillas y por un descanso reparador para los niños en edad escolar. Nuestras oraciones pueden extenderse a la protección contra las influencias negativas de compañeros, las presiones sociales y los desafíos académicos. Para los adolescentes, podemos orar específicamente por protección contra las tentaciones particulares que enfrentan la presión de grupo y las decisiones que pueden afectar su futuro. En cada etapa, nuestra oración actúa como un escudo invisible pero poderoso. Podemos pensar en esta protección mediante una analogía sencilla. Así como cada noche cerramos con llave las puertas de nuestra casa para proteger a nuestra familia de peligros físicos, la oración cierra las puertas espirituales contra influencias malignas que buscan entrar en la vida de nuestros hijos. Billy Graham solía decir que la oración no es simplemente una conversación con Dios, es activar su poder protector sobre aquellos que amamos, es invocar la presencia de ángeles guardianes que según la Biblia están especialmente asignados para proteger a los pequeños. Como Jesús mismo dijo en Mateo 18:10, «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos». Imagine el poder transformador de terminar cada día colocando a sus hijos bajo esta cobertura espiritual. Piense en la diferencia entre enviarlos a dormir con un simple buenas noches o envolverlos en la protección divina mediante la oración. Cuando hacemos de esta práctica un hábito constante, estamos construyendo un muro de protección espiritual, que aunque invisible, es más fuerte que cualquier defensa física. Billy Graham entendió esta verdad y a lo largo de su ministerio continuamente exhortó a los padres a tomar seriamente este aspecto de su responsabilidad espiritual. Esta protección es particularmente importante durante las horas de sueño, cuando el subconsciente está más activo y receptivo. Estudios científicos han demostrado que el cerebro continúa procesando información durante el sueño, consolidando memorias y resolviendo problemas. Desde una perspectiva espiritual, estos momentos también pueden ser tiempos de particular vulnerabilidad o apertura a influencias tanto positivas como negativas. Es por eso que la práctica de la oración, antes de dormir, no es simplemente una tradición religiosa agradable, sino una acción espiritual estratégica con implicaciones profundas. La protección espiritual que proveemos mediante la oración se extiende más allá del momento presente, alcanza hacia el futuro de nuestros hijos. Cuando oramos por su protección, estamos estableciendo patrones espirituales que pueden afectar decisiones y situaciones que enfrentarán años después. Billy Graham contaba historias de personas que años e incluso décadas después reconocían cómo en momentos cruciales de sus vidas sentían una restricción inexplicable, evitando decisiones desastrosas. Más tarde descubrían que esa protección era resultado directo de las fieles oraciones de sus padres, que continuaban teniendo efecto mucho tiempo después de haber sido pronunciadas. Uno de los aspectos más profundos de la paternidad espiritual es el poder que tenemos para bendecir a nuestros hijos, para hablar vida sobre ellos, para afirmar su identidad, no en términos de logros o apariencia, sino en términos de su valor intrínseco, como hijos amados de Dios. Este concepto de bendición parental tiene raíces profundas en la Biblia. En Génesis 27, vemos el poderoso relato de Isaac, bendiciendo a sus hijos, una acción que se consideraba tan significativa y transformadora, que una vez pronunciada,
no podía ser revocada. Este episodio nos revela una verdad espiritual perdurable. Las palabras de bendición de un padre o una madre tienen un poder extraordinario para moldear el destino y la identidad de un hijo. Las últimas palabras que un niño escucha antes de dormir, a menudo, son las que resuenan más profundamente en su espíritu durante la noche, cuando pronunciamos bendiciones sobre nuestros hijos en esos momentos vulnerables. Estamos literalmente modelando su autoconcepto, su comprensión de quiénes son ante los ojos de Dios. Billy Graham comprendía profundamente esta dinámica y a menudo compartía cómo las palabras de afirmación y bendición que recibió de sus propios padres, especialmente durante los momentos familiares de oración, establecieron una base inquebrantable para su identidad que lo sostuvo a través de las pruebas y tentaciones de un ministerio internacional. Existe un contraste dramático entre el impacto de las palabras que construyen y aquellas que destruyen. Las palabras negativas críticas o duras, especialmente cuando son las últimas que un niño escucha antes de dormir, pueden plantar semillas de inseguridad, autoduda y hasta autodesprecio que germinan en la oscuridad de la noche. Por el contrario, palabras de bendición, afirmación y amor incondicional crean un ambiente espiritual donde la identidad del niño puede florecer enraizada en la verdad de su valor ante Dios. Como Billy Graham solía decir, las palabras de un padre pueden ser las más edificantes o las más destructivas en la vida de un niño, especialmente aquellas pronunciadas en los momentos sagrados antes del sueño. La perspectiva de Billy Graham sobre la bendición parental estaba profundamente enraizada en la comprensión de que nuestra identidad más fundamental no está en nuestros logros, posesiones o incluso nuestro comportamiento, sino en nuestro valor, como portadores de la imagen de Dios y como objetos de su amor incondicional. Él enfatizaba que es esta identidad la que los padres deben constantemente afirmar en sus hijos, especialmente en esos momentos íntimos de oración nocturna. Graham explicaba que cuando bendecimos a nuestros hijos afirmando su valor dado por Dios, estamos contrarrestando las innumerables voces del mundo que intentarán definirlos en términos mucho más superficiales y potencialmente dañinos. Existen maneras prácticas de pronunciar estas bendiciones de identidad, adaptadas a los desafíos particulares que cada niño enfrenta. Para un niño que lucha con temores, podemos bendecirlo declarando: Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para uno que enfrenta rechazo social, podemos afirmar: eres aceptado incondicionalmente por el Dios que creó las estrellas. Ese mismo Dios te conoce por nombre y se deleita en ti. Para el niño perfeccionista que siente que nunca es suficiente, podemos bendecirlo asegurándole que su valor no depende de su desempeño, sino del amor inmutable de su Padre Celestial. Estas bendiciones personalizadas tienen un poder tremendo cuando son las últimas palabras que escuchan antes de entregarse al sueño. Podemos entender el poder de estas bendiciones nocturnas a través de una metáfora poderosa. Las palabras de bendición son como semillas que plantamos en el subconsciente de nuestros hijos, justo antes del sueño, durante las horas de descanso. Cuando las defensas están bajas, estas semillas comienzan silenciosamente a germinar en la oscuridad del subconsciente, trabajando, incluso mientras el niño duerme, para producir eventualmente frutos de identidad, segura confianza espiritual y un sentido profundo de ser amado. Así como una semilla física requiere tiempo para desarrollarse, estas bendiciones también operan en el reino de lo invisible, transformando gradualmente cómo el niño se ve a sí mismo y cómo interpreta el mundo que lo rodea. Billy Graham enfatizaba con frecuencia que estas bendiciones deben estar arraigadas en la verdad bíblica, no simplemente en deseos positivos
o afirmaciones vacías, cuando nuestras bendiciones reflejan verdades eternas sobre quiénes son nuestros hijos. En Cristo, estamos anclando su identidad no en fundamentos cambiantes como la opinión pública, los logros o la apariencia, sino en la roca inmutable del carácter y las promesas de Dios. Incluso cuando nuestros hijos enfrentan dudas sobre su valor o propósito, estas verdades sembradas noche tras noche actúan como un ancla espiritual capaz de sostenerlos a través de las tormentas de la vida, tal como el mismo Graham experimentó durante los momentos más desafiantes de su propio ministerio. Una práctica recomendada por Billy Graham para maximizar el impacto de estas bendiciones es personalizarlas para cada hijo, conocer profundamente el corazón único de cada niño, sus dones particulares, sus luchas específicas, y adaptar nuestras bendiciones para hablar directamente a su realidad individual. Graham señalaba que Jesús mismo interactuaba con cada persona de manera personalizada, reconociendo sus necesidades y circunstancias únicas, nunca utilizando un enfoque genérico. Esta personalización comunica un mensaje poderoso a nuestros hijos. No solo son amados en general, sino que son vistos verdaderamente comprendidos y valorados en su individualidad. Muchas familias han descubierto que crear bendiciones específicas o incluso escribirlas puede amplificar su impacto. Estas pueden ser tan simples como eres valiente y Dios está contigo siempre, o tan elaboradas como una bendición personalizada que incorpore versículos bíblicos y afirmaciones específicas para cada niño. Algunas familias incluso desarrollan una bendición familiar que se repite cada noche, creando un ritmo espiritual que los niños llegan a anticipar y valorar como parte esencial de su rutina nocturna. Graham animaba a las familias a encontrar el enfoque que resonara más profundamente con su dinámica única, recordando siempre que la autenticidad y la consistencia son más importantes que la elaboración. El tercer pilar esencial en la práctica de la oración nocturna es modelar la fe en acción, demostrar con nuestro ejemplo que la oración no es simplemente una tradición religiosa, sino una comunicación viva y real con un Dios personal. En Deuteronomio 4, versículo 9, la Escritura nos advierte solamente: guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, y para que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Este versículo subraya que no podemos enseñar efectivamente lo que no hemos experimentado personalmente. Nuestros hijos deben vernos no solo enseñando sobre la oración, sino viviendo una vida de dependencia de Dios. Billy Graham frecuentemente compartía cómo sus primeras y más poderosas lecciones sobre la oración vinieron no de sermones o libros, sino de observar a sus propios padres orar con sinceridad y fervor. Recordaba con claridad la imagen de su padre arrodillado junto a su cama, o de su madre orando mientras realizaba las tareas domésticas. Estas imágenes quedaron grabadas en su mente mucho más profundamente que cualquier instrucción verbal que recibió como adulto. Graham entendió que había sido la autenticidad de la vida de oración de sus padres lo que plantó en él las semillas de una relación personal con Dios, semillas que más tarde florecerían en un ministerio que alcanzó a millones. La oración compartida es una dimensión fundamental de este pilar. No se trata simplemente de orar por nuestros hijos, sino de orar con ellos, involucrarlos activamente en el proceso. Cuando permitimos que nuestros hijos participen en la oración nocturna, escuchando sus propias oraciones y preocupaciones, estamos comunicando varias verdades poderosas. Primero, que Dios está igualmente interesado en escucharlos directamente a ellos, no solo a través de nosotros. Segundo, que sus pensamientos, preocupaciones y agradecimientos tienen valor y merecen ser expresados. Tercero,
que la comunicación con Dios es un diálogo personal, no un monólogo formal. Estas lecciones silenciosas pueden tener un impacto más profundo que muchas horas de instrucción religiosa formal. Billy Graham enfatizaba constantemente la importancia de este ejemplo visible. Diariamente compartía que muchas personas durante sus cruzadas evangelísticas le confesaban que aunque habían crecido en hogares religiosos, nunca habían desarrollado una fe personal, porque veían inconsistencia entre las palabras y las acciones de sus padres. Los niños poseen un detector de autenticidad increíblemente sensible. Disciernen rápidamente si nuestra fe es simplemente una serie de rituales externos o una relación viva y transformadora con Dios, cuando nos ven depender genuinamente de la oración en nuestras propias luchas. Cuando observan nuestra sincera dependencia de Dios, están recibiendo la más poderosa de las enseñanzas. Existen pasos prácticos para crear una rutina de oración nocturna participativa que involucre activamente a los niños. Podemos comenzar estableciendo un tiempo consistente cada noche, dedicado exclusivamente a este propósito libre de distracciones, como teléfonos o televisión. Podemos crear un ambiente especial, tal vez con una lámpara suave o una vela, para los más grandes, que señale que este es un momento sagrado, diferente del resto del día. Podemos utilizar ayudas visuales o tangibles, como una lista de oración familiar, un diario de oraciones respondidas, o incluso una almohada especial de oración. Estas prácticas sencillas comunican a los niños que la oración no es una ocurrencia improvisada, sino una prioridad establecida, una cita planeada con Dios mismo. Es importante reconocer el contraste entre imponer la religión como un conjunto de reglas versus modelar una relación genuina con Dios. Billy Graham alertaba frecuentemente sobre el peligro de reducir la fe a una lista de obligaciones o prohibiciones, lo que a menudo produce rebeldía cuando los niños alcanzan la adolescencia. En contraste, cuando los niños observan que la oración es para sus padres una fuente de gozo, fortaleza y orientación genuina, están mucho más inclinados a adoptar la fe como propia. La diferencia es sutil, pero profunda, entre enseñarles que deben orar y demostrarles por qué queremos orar. Esta distinción puede determinar si la fe de nuestros hijos sobrevivirá la transición a la edad adulta. Numerosas familias han testimoniado el impacto generacional de esta práctica de oración compartida. Billy Graham a menudo relataba historias de personas que décadas después podían recordar vívidamente las oraciones de sus padres o abuelos y cómo esos momentos habían establecido un fundamento inquebrantable para su propia fe en momentos de crisis. Estos adultos frecuentemente describían cómo regresaban mentalmente a esos momentos junto a la cama, cuando experimentaron por primera vez la realidad de la presencia de Dios. Este testimonio viviente del poder de la oración modelada es evidencia tangible de que estamos construyendo algo que trasciende el momento presente, con implicaciones eternas. Al observar estos tres primeros pilares de la oración nocturna por nuestros hijos, protección espiritual, bendición de identidad y modelado de fe en acción, comenzamos a vislumbrar la profundidad y el alcance de esta sencilla práctica cuando oramos con y por nuestros hijos. Antes de dormir, no estamos simplemente siguiendo una rutina religiosa. Estamos participando en una de las actividades más estratégicamente significativas posibles. Estamos literalmente moldeando su comprensión de quiénes son, de quién es Dios y de cómo relacionarse con Él. Billy Graham comprendió que estos momentos aparentemente pequeños tienen el potencial de producir frutos eternos al establecer fundamentos espirituales que pueden sostener a nuestros hijos a lo largo de sus vidas. En la segunda parte de nuestra exploración, descubriremos cómo la oración nocturna puede transformar no solo el futuro espiritual de nuestros hijos, sino también moldear su carácter, proporcionarles paz en tiempos difíciles
y establecer una conexión de por vida con Dios. Veremos cómo esta práctica se extiende más allá de los años infantiles, continuando su influencia transformadora en la adolescencia y hasta la edad adulta, y exploraremos las maneras prácticas en que podemos superar los obstáculos que amenazan con interrumpir este hábito vital. Pero antes de continuar, vale la pena tomarnos un momento para reflexionar sobre nuestras propias prácticas actuales. ¿Estás aprovechando el potencial único de esos momentos antes de que tus hijos se duerman? ¿O los estás tratando como una simple conclusión al día? ¿Ven tus hijos en ti un modelo de dependencia genuina de Dios a través de la oración? ¿O perciben una desconexión entre lo que enseñas y cómo vives? ¿Estás hablando bendiciones sobre tus hijos que afirmen su identidad en Cristo? ¿O son las últimas palabras que escuchan? Principalmente instrucciones, correcciones o intercambios superficiales. Estas preguntas, aunque posiblemente incómodas, son esenciales para evaluar si estamos capitalizando plenamente el poder transformador de estos momentos sagrados antes del sueño. Billy Graham a menudo señalaba que la oración nocturna tiene un poder único para unificar a la familia en un propósito espiritual compartido cuando los padres toman tiempo para escuchar las preocupaciones y alegrías de sus hijos, para interceder por sus necesidades específicas y para afirmar su valor, están creando lazos que trascienden las diferencias generacionales. Estos momentos compartidos establecen un terreno común espiritual, un refugio de conexión. En un mundo donde las familias son constantemente separadas por agendas ocupadas, pantallas digitales y presiones culturales divergentes, el ritual nocturno de oración se convierte así en un ancla estabilizadora para toda la familia, un punto de reconexión y reorientación hacia lo que realmente importa. Esta práctica también tiene el beneficio adicional de abrir canales de comunicación que podrían permanecer cerrados en otros contextos. Muchos padres han descubierto que durante estos momentos tranquilos, antes del sueño, los niños comparten preocupaciones, pensamientos o preguntas que nunca mencionarían durante las actividades agitadas del día. Hay algo en la intimidad de estos momentos que invita a la vulnerabilidad y la apertura. Billy Graham aconsejaba a los padres a no subestimar el valor de este tiempo como una ventana al corazón de sus hijos y una oportunidad para abordar sus necesidades más profundas que podrían permanecer ocultas en otros momentos del día. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como padres en nuestra cultura moderna es encontrar momentos para enseñanzas espirituales significativas en medio de agendas sobrecargadas. Las mañanas suelen ser apresuradas con preparativos para la escuela y el trabajo. Las tardes están llenas de actividades extracurriculares, tareas y obligaciones familiares. Sin embargo, los momentos previos al sueño representan un tiempo que ya está naturalmente reservado en la rutina familiar al capitalizar estos minutos para la oración y la conexión espiritual. No estamos añadiendo una responsabilidad más a un día ya sobrecargado, sino transformando un momento existente en una oportunidad para la formación espiritual. Billy Graham frecuentemente recordaba a los padres que la consistencia en estas prácticas espirituales es más importante que la perfección. No se trata de tener las oraciones más elocuentes o las rutinas más elaboradas, sino de estar presente, fielmente, noche tras noche, estableciendo un ritmo de vida espiritual que los niños puedan anticipar y en el que puedan confiar. Esta consistencia comunica un mensaje poderoso. En un mundo de compromisos rotos y promesas incumplidas, les enseña que las prioridades espirituales no son negociables o descartables cuando la vida se complica, sino que son el fundamento inquebrantable sobre el cual todo lo demás descansa. En una era donde la ansiedad infantil está alcanzando proporciones epidémicas, la oración nocturna proporciona un antídoto espiritual a los temores que abundan. Estudios psicológicos
han confirmado lo que la Biblia ha enseñado durante milenios, que la incertidumbre y la falta de estructura aumentan significativamente la ansiedad en los niños. La rutina consistente de oración antes de dormir crea un marco de estabilidad y seguridad emocional, mientras que las palabras mismas de la oración les recuerdan que no están solos, que son amados y que hay alguien más grande que ellos mismos velando por su bienestar. Graham señalaba que esta seguridad puede ser la diferencia entre un niño que se duerme atormentado por preocupaciones y uno que descansa en paz. A medida que nuestra sociedad se vuelve cada vez más fragmentada y secularizada, el hogar adquiere una importancia sin precedentes como el centro principal de formación espiritual. Las iglesias y programas religiosos, aunque valiosos, tienen un tiempo limitado con nuestros hijos, en comparación con las miles de horas que pasan en casa con nosotros. Billy Graham reconocía esta realidad y continuamente enfatizaba la primacía del hogar como el verdadero semillero de la fe. La oración nocturna representa una de las herramientas más potentes que tenemos para establecer nuestros hogares como santuarios espirituales contra corrientes culturales que moldean a nuestros hijos con valores eternos en lugar de prioridades pasajeras. Aún más poderoso que cualquier concepto abstracto sobre la importancia de la oración nocturna es considerar que el mismo Jesucristo valoraba los momentos de tranquilidad e intimidad para la comunión espiritual. Los evangelios registran repetidamente que Jesús se apartaba para orar temprano en la mañana o tarde en la noche, cuando las distracciones eran mínimas. Si el Hijo de Dios mismo reconocía la importancia estratégica de estos momentos, cuánto más nosotros, que dependemos completamente de la sabiduría y el poder divinos para la crianza de nuestros hijos, al establecer rutinas de oración nocturna, estamos siguiendo no solo el consejo de expertos contemporáneos, sino el ejemplo del mayor maestro que ha caminado sobre la tierra. Es importante reconocer que aunque la oración nocturna es poderosa, no es una fórmula mágica que garantice resultados específicos. Nuestros hijos siguen siendo individuos con libre albedrío que eventualmente tomarán sus propias decisiones espirituales. Billy Graham era cuidadoso al enfatizar este punto, evitando promesas simplistas o garantías que la Biblia misma no hace. Sin embargo, también afirmaba con convicción basada en décadas de observación y testimonio que la oración fiel y consistente es una de las influencias más poderosas que podemos ejercer en la vida de nuestros hijos, no porque manipule su libertad, sino porque invita la intervención divina en sus vidas. Los momentos antes de dormir también proporcionan una oportunidad única para enseñar a nuestros hijos a orar por sí mismos, no solo a ser recipientes pasivos de nuestras oraciones. Billy Graham enfatizaba que enseñar a un niño a comunicarse directamente con Dios es uno de los regalos más duraderos que un padre puede ofrecer, comenzando con oraciones sencillas en la primera infancia y progresando hacia expresiones más personales y maduras a medida que crecen. Estamos equipándolos con una herramienta espiritual que pueden llevar consigo a lo largo de toda su vida, independientemente de dónde los lleve su camino. Muchos líderes espirituales, incluyendo al mismo Graham, han rastreado sus primeras experiencias significativas de oración personal a esos momentos junto a la cama, cuando un padre paciente les enseñó cómo hablar con Dios. Uno de los beneficios menos reconocidos de la oración nocturna es su efecto en nosotros como padres, cuando nos comprometemos a orar regularmente con y por nuestros hijos. Inevitablemente nos encontramos transformados en el proceso. Graham señalaba que muchos padres le confesaban que comenzaron a orar por el bien de sus hijos, pero descubrieron que la práctica los había cambiado profundamente a ellos mismos. La oración regular nos hace más conscientes de nuestra propia dependencia de Dios, más sensibles a las necesidades espirituales de nuestros hijos
y más pacientes en el proceso de su formación, nos recuerda constantemente que aunque tenemos responsabilidad en la crianza de nuestros hijos, en última instancia, son hijos de Dios confiados temporalmente a nuestro cuidado. Estas oraciones nocturnas también pueden servir como momentos de reconciliación y restauración cuando el día ha estado marcado por conflictos, disciplina o desacuerdos. Graham aconsejaba a los padres a nunca permitir que el sol se pusiera sobre el enojo o la distancia emocional entre ellos y sus hijos. La oración antes de dormir ofrece un contexto natural para buscar y ofrecer perdón, para reafirmar el amor incondicional y para restaurar la conexión emocional que puede haber sido tensada durante el día. Estos momentos de reconciliación enseñan a nuestros hijos una lección invaluable, no solo sobre las relaciones humanas, sino sobre nuestra relación con Dios, que la gracia y el perdón siempre están disponibles, que el amor trasciende nuestros fracasos. A través de la oración nocturna, también tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros hijos a desarrollar una cosmovisión cristiana, a entender el mundo y los eventos de sus vidas a través del lente de la verdad bíblica. Cuando un niño comparte una dificultad en la escuela o un conflicto con un amigo, la oración nocturna proporciona un espacio para reinterpretar esas experiencias. A la luz de principios bíblicos, podemos ayudarles a ver sus pruebas como oportunidades para el crecimiento, sus relaciones como campos para practicar el amor cristiano y sus decisiones como momentos para honrar a Dios. Graham enfatizaba que estas interpretaciones espirituales de eventos cotidianos gradualmente construyen una lente bíblica a través de la cual nuestros hijos comenzarán a ver y evaluar automáticamente todas sus experiencias. Algunos padres han encontrado valioso incorporar un breve tiempo de reflexión antes de la oración nocturna, preguntando a sus hijos qué momentos del día reconocieron la presencia o la bendición de Dios, o dónde vieron respuestas a oraciones previas. Esta práctica agudiza su conciencia espiritual, enseñándoles a buscar activamente la mano de Dios en lo ordinario. Billy Graham señalaba que una de las marcas de madurez espiritual es la capacidad de discernir la actividad de Dios en lo mundano, y que esta habilidad puede ser cultivada desde temprana edad a través de estas reflexiones dirigidas, seguidas por oraciones de gratitud y reconocimiento. Estas conversaciones también fortalecen la creencia del niño en que Dios está activamente involucrado en los detalles diarios de su vida, no es un concepto abstracto o un observador distante. Es importante reconocer que la cultura contemporánea a menudo socava directamente los valores espirituales que intentamos inculcar en nuestros hijos, los mensajes que reciben a través de los medios, los sistemas educativos y los grupos de pares, frecuentemente contradicen las verdades bíblicas. Billy Graham veía la oración nocturna como un contrapeso crucial a estas influencias, un tiempo cuando podemos reafirmar lo que es verdadero y ayudar a nuestros hijos a evaluar críticamente los mensajes contradictorios que han escuchado durante el día. Al orar específicamente sobre estas influencias, estamos equipando a nuestros hijos con discernimiento espiritual y fortaleciendo su capacidad para mantener una perspectiva bíblica, incluso cuando es impopular o contracultural. Graham observaba con preocupación cómo muchos niños criados en hogares cristianos llegan a la adolescencia con una fe superficial que no puede soportar el escrutinio intelectual o la presión social. Atribuía esta fragilidad en parte a prácticas espirituales que enfatizan la conformidad externa sobre la convicción interna. La oración nocturna, cuando se enfoca en una conexión genuina con Dios, en lugar de la mera repetición de fórmulas religiosas, ayuda a cultivar una fe personal auténtica que puede resistir los desafíos inevitables que vendrán. Es en estos momentos íntimos,
junto a la cama, cuando podemos modelar la búsqueda honesta de Dios, demostrando que la fe genuina abarca tanto preguntas sinceras como confianza firme, que es tanto intelectualmente rigurosa como profundamente personal. Muchos padres experimentan inhibición al orar en voz alta con sus hijos, temiendo que no tienen las palabras correctas o que sus oraciones no son lo suficientemente elocuentes. Billy Graham constantemente alentaba a los padres a superar esta barrera, enfatizando que Dios está más interesado en la sinceridad que en la sofisticación de nuestras oraciones. Relataba cómo algunas de las oraciones más poderosas que había escuchado eran también las más simples palabras directas y sinceras de un corazón confiado, más que elaborados discursos teológicos para el niño. El valor no está en la elocuencia de la oración del padre, sino en el conocimiento de que su padre considera lo suficientemente importante hablar con Dios sobre ellos y lo suficientemente cómodo para hacerlo en su presencia. Al aproximarnos al final de esta primera parte de nuestra exploración sobre la importancia de orar por nuestros hijos antes de dormir, es valioso reflexionar sobre las palabras que Billy Graham compartió en una conferencia para padres. Él dijo: "El reloj de la paternidad no puede ser rebobinado. Los años pasan rápidamente y las oportunidades para hablar profundamente con nuestros hijos son más escasas de lo que imaginamos. La oración nocturna representa uno de esos portales inestimables. Un momento cuando podemos comunicar no solo con palabras, sino con nuestra presencia y prioridades, lo que más valoramos". Estas palabras nos recuerdan la urgencia de aprovechar estos momentos mientras nuestros hijos todavía están bajo nuestro techo y abiertos a nuestra influencia. La oración por nuestros hijos no es simplemente una disciplina espiritual, entre muchas, es una de las responsabilidades más sagradas que tenemos como padres y uno de los privilegios más extraordinarios. Graham, a menudo, compartía su convicción de que cuando oramos fielmente por nuestros hijos, estamos participando en una actividad que trasciende el tiempo. Las oraciones sinceras nunca son desperdiciadas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Están siendo atesoradas en el reino espiritual, obrando de maneras que exceden nuestra comprensión y cuyo fruto completo solo veremos en la eternidad. Este reconocimiento nos ofrece esperanza y paciencia en el largo y a veces difícil viaje de la crianza espiritual. Al cerrar esta primera parte de nuestra exploración, considere nuevamente el poder transformador de esos breves momentos antes de que la luz se apague y sus hijos se deslicen en el sueño. Imagine el impacto acumulativo de cientos y eventualmente miles de noches, donde sus palabras finales son bendiciones, sus últimas acciones son de cuidado espiritual y el ambiente final que crean es de seguridad, amor y conexión con Dios. Billy Graham creía firmemente que tales momentos, aunque aparentemente pequeños, van construyendo gradualmente un legado espiritual que puede sostener a nuestros hijos a lo largo de sus vidas en un mundo de valores cambiantes y verdades relativas. En la segunda parte de nuestro estudio, profundizaremos en 4 pilares adicionales de la oración nocturna. Examinaremos cómo esta práctica moldea el carácter de nuestros hijos, proporciona paz en medio de la ansiedad, establece una conexión de por vida con Dios y crea un legado espiritual que se extiende a generaciones futuras. Exploraremos los obstáculos comunes que enfrentamos en el establecimiento de esta disciplina y estrategias prácticas para superarlos. Descubriremos cómo integrar la oración nocturna con otras prácticas espirituales para crear un ecosistema completo de formación cristiana, y concluiremos con un llamado inspirador a la acción que esperamos motive un compromiso renovado con esta práctica transformadora. Mientras tanto, lo invitamos a comenzar esta misma noche a implementar los principios que hemos explorado hasta ahora para experimentar por sí mismo el poder extraordinario de la oración nocturna por sus hijos.
Recuerde las palabras de Billy Graham. No necesitamos ser perfectos en nuestras oraciones, solo fieles. Y mientras somos fieles, Dios es fiel para obrar en las vidas y corazones de aquellos a quienes más amamos. La transformación del hogar completo es otro aspecto profundo de la oración nocturna con nuestros hijos. Esta práctica, aunque comienza en el dormitorio de los niños, tiende naturalmente a influir en toda la dinámica familiar. En Josué 24:15 leemos la histórica declaración: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». Esta proclamación refleja un principio fundamental. La fe no es simplemente una colección de prácticas individuales, sino una orientación que abarca toda la vida familiar. Billy Graham observaba consistentemente cómo los hogares donde la oración nocturna era una prioridad tendían a experimentar una transformación sistémica que afectaba todos los aspectos de la vida familiar. La comunicación mejoraba, los conflictos se resolvían más constructivamente y un sentido general de propósito compartido comenzaba a permear las interacciones diarias. La oración nocturna se convertía así no solo en una práctica aislada, sino en un catalizador para un cambio cultural dentro del hogar mismo. La perspectiva de Billy Graham sobre la familia como la primera iglesia estaba profundamente arraigada en la comprensión bíblica del hogar como el contexto primario para la formación espiritual. En Deuteronomio 6, los padres son instruidos a enseñar diligentemente los mandamientos de Dios a sus hijos y hablar de ellos cuando se sientan en casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Este pasaje subraya que la formación espiritual no debe compartimentarse, sino integrarse en todos los aspectos de la vida familiar. Graham enfatizaba que la oración nocturna no es simplemente un añadido espiritual a una vida familiar, por lo demás secular, sino un reconocimiento de que Dios está presente y activo en todos los momentos de la vida familiar, desde lo mundano hasta lo trascendente. Esta perspectiva transforma el hogar entero en un espacio sagrado donde la presencia y las prioridades de Dios son reconocidas y honradas. Las aplicaciones prácticas de este principio incluyen extender la práctica de la oración más allá del dormitorio de los niños para que permee toda la casa. Muchas familias han descubierto el valor de establecer múltiples puntos de oración a lo largo del día. Oraciones de agradecimiento antes de las comidas. Oraciones de bendición cuando los miembros de la familia salen, oraciones de celebración en momentos de logros u ocasiones especiales, y oraciones de consuelo en tiempos de dificultad o pérdida. Este ritmo de oración a lo largo del día comunica poderosamente que nuestra relación con Dios no está confinada a momentos espirituales designados, sino que es una dimensión constante de nuestra experiencia familiar. Billy Graham animaba a las familias a encontrar estos momentos naturales para la oración compartida, creando así un ecosistema espiritual en el que los niños pudieran florecer. Una metáfora poderosa para entender esta transformación es ver la oración como un fuego que comienza en una habitación, pero gradualmente calienta toda la casa, así como un fuego encendido en una chimenea, eventualmente eleva la temperatura de todo el hogar. La práctica de la oración nocturna iniciada en el dormitorio de los niños gradualmente eleva la temperatura espiritual de toda la familia. Su calor y luz se extienden naturalmente, afectando cómo los miembros de la familia se comunican, cómo toman decisiones y cómo responden a los desafíos. Graham observaba que muchos padres que comenzaban con la simple intención de orar con sus hijos antes de dormir frecuentemente, reportaban un despertar espiritual más amplio en toda la familia. Lo que comenzaba como una disciplina para beneficio de los niños, a menudo se convertía en una fuente de renovación para los padres mismos y eventualmente transformaba la atmósfera general del hogar. Numerosas familias han testificado cómo la oración nocturna inició una transformación
que eventualmente redefinió toda su cultura familiar. Billy Graham compartía historias como la de un padre que comenzó a orar con sus hijos simplemente por sentido del deber, pero que gradualmente redescubrió su propia fe en el proceso, una madre que encontró que las preguntas espirituales de sus hijos durante la oración nocturna la llevaron a una búsqueda más profunda de respuestas, revitalizando su propia vida espiritual. Una familia cuya práctica de oración nocturna eventualmente los llevó a realizar proyectos de servicio comunitario, juntos, expresando su fe a través de acciones concretas. Estas historias ilustran cómo lo que comienza como una simple rutina nocturna puede convertirse en una fuerza transformadora que reorienta las prioridades, valores y acciones de toda la familia. El siguiente aspecto a considerar es cómo la oración nocturna se integra con otras disciplinas espirituales para crear un ecosistema completo de formación cristiana. Aunque poderosa por sí misma, la oración nocturna alcanza su máximo potencial cuando se conecta intencionalmente con otras prácticas espirituales. En Hechos 2:42, leemos que la iglesia primitiva se dedicaba a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Este versículo describe un ecosistema espiritual completo que incluía aprendizaje, comunidad, adoración y oración. Billy Graham enfatizaba que las familias también necesitan desarrollar un ecosistema espiritual equilibrado, que nutra todos los aspectos del crecimiento espiritual. La oración nocturna puede servir como un punto de anclaje, pero necesita complementarse con otras prácticas para una formación espiritual integral. La sinergia espiritual ocurre cuando diferentes disciplinas se refuerzan mutuamente. La oración nocturna se fortalece significativamente cuando se conecta con la lectura regular de la Biblia, proporcionando verdades y promesas sobre las cuales orar. Se enriquece a través de la participación activa en una comunidad de fe, donde los niños pueden ver su fe vivida en un contexto más amplio. Se profundiza mediante el servicio a otros, donde las lecciones sobre el amor de Dios se experimentan en acción tangible. Graham a menudo aconsejaba a los padres a considerar conscientemente cómo estas diferentes prácticas podían trabajar juntas. Por ejemplo, la lectura bíblica familiar puede informar las oraciones nocturnas. Las experiencias en la iglesia pueden proporcionar temas para conversaciones espirituales antes de dormir, y las oraciones compartidas pueden inspirar acciones de servicio que expresen la fe en formas prácticas. La perspectiva de Billy Graham sobre el equilibrio en la formación espiritual enfatizaba que diferentes temperamentos responden a diferentes prácticas. Algunos niños conectan más naturalmente con Dios a través de la adoración, otros a través del estudio de las Escrituras, otros a través del servicio y otros a través de la reflexión y la oración. Reconocía la sabiduría de proporcionar múltiples puntos de entrada a la experiencia espiritual, mientras mantenía la oración como un elemento unificador. Esta comprensión ayuda a los padres a evitar un enfoque excesivamente rígido o unidimensional a la formación espiritual, permitiéndoles adaptar las prácticas a las personalidades únicas y dones espirituales de cada hijo, al mismo tiempo, manteniendo un núcleo central de prácticas compartidas, como la oración nocturna, que unen a la familia en un propósito espiritual común. La aplicación práctica incluye crear un ecosistema espiritual completo para los niños. Muchas familias han encontrado útil desarrollar ritmos espirituales que integran múltiples disciplinas de maneras accesibles y apropiadas para la edad. Esto podría incluir una breve lectura bíblica, seguida de oración antes de dormir, historias de fe durante la cena, memorización de escrituras durante los viajes en automóvil, proyectos de servicio familiar mensuales, un día sabático familiar,
para descanso y adoración, y celebraciones significativas de días festivos religiosos. Estas prácticas, cuando se implementan con flexibilidad y alegría, no como requisitos legalistas, sino como expresiones de una relación viva con Dios, crean un entorno donde la fe puede florecer naturalmente, incorporándose en la identidad del niño, no como algo que hacen, sino como parte de quienes son. Una metáfora útil para entender esta integración es ver la oración como la raíz que alimenta todo el árbol espiritual, así como las raíces proporcionan la base y el sustento para que un árbol desarrolle un tronco fuerte, ramas extendidas y frutos abundantes. La oración nocturna proporciona el fundamento desde el cual otras disciplinas espirituales pueden crecer y florecer. Graham señalaba que sin el nutriente de la oración regular, otras actividades espirituales pueden volverse mecánicas o superficiales, perdiendo su vitalidad y propósito. Por otro lado, cuando la oración es consistente y central, el estudio bíblico se vuelve más que acumulación de conocimiento, la adoración, más que rituales, la comunidad, más que socialización, y el servicio, más que activismo. Todas estas disciplinas se transforman en expresiones auténticas de una relación viva con Dios que comenzó y continúa nutriéndose en esos momentos íntimos de conexión en oración. Muchas familias han desarrollado calendarios y ritmos espirituales creativos que integran múltiples disciplinas en patrones significativos. Algunas siguen el año litúrgico utilizando temporadas como Adviento, Cuaresma y Pentecostés para enfocar sus oraciones y actividades familiares. Otras han creado sus propias tradiciones, como realizar un retiro familiar anual, donde evalúan juntos su crecimiento espiritual. Algunas establecen temas mensuales que conectan sus oraciones nocturnas con proyectos de servicio relacionados o estudios bíblicos. Lo que todas estas familias tienen en común es un reconocimiento de que la oración nocturna no existe en aislamiento, sino que sirve como un ancla para un ecosistema más amplio de prácticas que juntas crean un ambiente donde la fe puede arraigarse profundamente y florecer naturalmente. Al llegar a la conclusión de nuestra exploración sobre la importancia de orar por nuestros hijos antes de dormir, es apropiado recapitular los 7 pilares esenciales que hemos descubierto. Primero, hemos visto cómo la oración nocturna proporciona protección espiritual, creando un escudo invisible, pero poderoso, alrededor de nuestros hijos. Segundo, exploramos cómo estas oraciones ofrecen bendiciones de identidad que afirman su valor intrínseco como hijos amados de Dios. Tercero, examinamos la importancia de modelar la fe en acción, demostrando una relación auténtica con Dios. Cuarto, vimos cómo estas oraciones forman el carácter de nuestros hijos, moldeando gradualmente sus corazones hacia virtudes cristianas. Quinto, reconocimos su poder para proporcionar paz en medio de la ansiedad, un don crucial en nuestro mundo turbulento. Sexto, descubrimos cómo establecen una conexión de por vida con Dios que puede sostenerlos mucho después de que dejen nuestro hogar. Y finalmente entendimos cómo crean un legado espiritual que puede extenderse a través de generaciones. Cuando reflexionamos sobre la trayectoria de la vida y ministerio de Billy Graham, es imposible no ser impactados por su consistente énfasis en la importancia de la familia como el semillero primario de la fe. Aunque conocido mundialmente por sus masivas cruzadas evangelísticas, Graham nunca dejó de enfatizar que el hogar el estadio, es donde la fe es más naturalmente nutrida y desarrollada. En sus propias palabras, la familia debe ser un lugar donde se respira el nombre de Dios, donde la palabra de Dios es leída y obedecida, y donde el amor de Dios es expresado en todo lo que hacemos. Esta visión de la vida familiar centrada en Dios no era para él un ideal inalcanzable, sino una posibilidad práctica para familias ordinarias dispuestas a priorizar momentos espirituales clave, como la oración antes de dormir.
El llamado urgente a comenzar hoy mismo se fundamenta en la comprensión de que el tiempo con nuestros hijos es sorprendentemente breve. Tenemos aproximadamente 6.800 noches desde el nacimiento hasta que un niño cumple 18 años, y muchas de esas noches ya habrán pasado para cuando reconozcamos su importancia, como Billy Graham frecuentemente recordaba a los padres: los días son largos, pero los años son cortos. Las oportunidades que tenemos para moldear la vida espiritual de nuestros hijos existen solo por un tiempo limitado. Pronto serán reemplazadas por influencias sobre las que tenemos mucho menos control. Este reconocimiento no pretende generar culpa por oportunidades perdidas, sino inspirar un compromiso intencional con las oportunidades que quedan independientemente de dónde nos encontremos en el viaje parental. Hoy mismo podemos comenzar o renovar el hábito de la oración nocturna. Como aplicación inmediata, aquí hay una oración modelo sencilla que puede adaptarse y utilizarse. Esta misma noche, querido Dios, gracias por el regalo precioso de mi hijo. Nombre, te agradezco por sus dones únicos, especialmente cualidades específicas. Te pido que lo protejas física, espiritual y emocionalmente. Mientras duerme, ayúdale a saber profundamente que es amado, no solo por mí, sino por ti, su Creador. Llénalo de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Guíalo en el camino que has preparado para él y ayúdame a ser el padre, la madre que necesita. Te entrego su vida, sus preocupaciones y su futuro, confiando en que tu amor por él es aún mayor que el mío. Amén. Comenzar con una oración sencilla como esta puede ser el primer paso en un viaje que transformará no solo la vida espiritual de su hijo, sino también la suya propia y potencialmente la de generaciones futuras. La promesa de transformación que acompaña la práctica fiel de la oración nocturna no es trivial. Billy Graham recordaba frecuentemente a los padres que están participando en una obra de importancia eterna. Cada oración, cada bendición, cada momento de conexión espiritual está construyendo algo cuyo valor completo solo será revelado en la eternidad. Como escribió en uno de sus libros, cuando oramos por nuestros hijos, estamos tomando parte en la obra de Dios. En sus vidas, estamos reconociendo que pertenecen a Él, que los amamos lo suficiente para entregarlos a su cuidado y que confiamos en su plan para ellos más que en el nuestro. Esta confianza no nos lleva a la pasividad, sino a una participación más intencional y significativa en su formación espiritual, sabiendo que trabajamos en colaboración con el Maestro Constructor mismo. La invitación final, con la que concluimos nuestro estudio, encapsula la esencia de lo que hemos explorado: que al apagar la luz física cada noche, enciendas la luz espiritual que guiará a tus hijos por el resto de sus vidas. Esta metáfora captura bellamente el propósito central de la oración nocturna, mientras la oscuridad física envuelve la habitación. Una luz espiritual. Se enciende una luz que continuará brillando en el corazón y la mente de tu hijo, mucho después de que hayas cerrado la puerta. Una luz que puede guiarlos a través de los pasajes más oscuros de la vida que enfrentarán en los años venideros. Una luz que señalará consistentemente el camino hacia el hogar, no solo tu hogar terrenal, sino su hogar eterno en Dios. Habiendo completado nuestra exploración, os invitamos a comenzar este mismo día, esta noche. Cuando tus hijos se preparen para dormir, considera la oportunidad extraordinaria que tienes ante ti, no simplemente como una conclusión rutinaria del día, sino como un momento sagrado, con implicaciones eternas en las palabras de Billy Graham. El mayor legado que un padre puede dejar a sus hijos no es una cuenta bancaria o una propiedad, sino el regalo de una fe viva, una fe que ha sido modelada auténticamente, compartida amorosamente y vivida consistentemente en un mundo de prior. La perspectiva de Billy Graham sobre la oración como ancla en todas las etapas de la vida
estaba fundamentada en su propia experiencia y en las innumerables historias que escuchó durante sus décadas de ministerio global. Compartía frecuentemente cómo en momentos de intensa presión, duda o tentación, regresaba mentalmente a los momentos de oración, junto a la cama con sus padres. Estas memorias tempranas de fe auténtica sirvieron como puntos de referencia espirituales a los que podía volver cuando su camino se volvía incierto. Muchas personas le confesaron experiencias similares, describiendo cómo las oraciones nocturnas de su infancia se habían convertido en una especie de norte espiritual, una brújula interna que continuaba guiándolos mucho tiempo después de haber dejado el hogar paterno. Un aspecto crucial de establecer esta conexión duradera es entender la progresión natural de las oraciones desde la infancia hasta la adolescencia. A medida que nuestros hijos crecen, nuestras oraciones deben evolucionar con ellos en la primera infancia. Nuestras oraciones tienden a ser simples, concretas y principalmente dirigidas por los padres. Los niños pequeños aprenden principalmente a través de la imitación, absorbiendo el lenguaje, los gestos y las actitudes que modelamos en la oración. A medida que entran en los años escolares, podemos comenzar a invitarlos a participar más activamente, compartiendo sus propias preocupaciones y aprendiendo a formular oraciones sencillas por sí mismos. En la preadolescencia, nuestras oraciones pueden volverse más colaborativas, abordando cuestiones más profundas de identidad, propósito y fe personal. Finalmente, en la adolescencia, nuestro papel cambia gradualmente de líderes a compañeros de oración, respetando su creciente independencia mientras permanecemos disponibles para orientación y apoyo. Graham enfatizaba que esta progresión no debe ser forzada o artificial, sino que debe seguir el ritmo natural del desarrollo del niño. Observaba que muchos padres bien intencionados cometen el error de mantener un estilo de oración infantil demasiado tiempo, lo que puede hacer que los adolescentes perciban la oración como irrelevante para sus luchas reales, o por el contrario, pueden presionar prematuramente a los niños hacia expresiones de fe demasiado abstractas o maduras para su etapa de desarrollo. El discernimiento y la sensibilidad son cruciales para adaptar nuestras oraciones nocturnas al nivel de desarrollo y las necesidades espirituales únicas de cada hijo, reconociendo que la fe auténtica no puede ser apresurada, pero sí puede ser nutrida consistentemente a través de cada etapa. La aplicación práctica más significativa de este pilar es establecer fundamentos que permanezcan cuando los hijos dejen el hogar. Billy Graham frecuentemente compartía su observación de que los adolescentes y adultos jóvenes que mantienen una fe vibrante, típicamente, señalan 3 factores que contribuyeron a su continuidad espiritual. Primero, recuerdan la autenticidad de la fe de sus padres, no perfecta, pero genuina. Segundo, experimentaron la fe como relevante para las preguntas y luchas reales de la vida, no como un conjunto abstracto de creencias. Y tercero, fueron gradualmente empoderados para tomar posesión de su propia vida espiritual, incluyendo espacio para preguntas, dudas y descubrimientos personales. La oración nocturna, cuando evoluciona apropiadamente a través de los años, proporciona un contexto natural para estos 3 elementos, creando un puente hacia una fe adulta sostenible. Una metáfora poderosa para entender este proceso es ver la oración como un puente que conecta generaciones con Dios, así como un puente permite el movimiento y la continuidad a través de un obstáculo. La oración nocturna consistente establece una conexión, a través de la cual la fe puede fluir naturalmente de una generación a la siguiente. Este puente debe ser lo suficientemente sólido para soportar el peso de las preguntas y dudas reales, lo suficientemente flexible para adaptarse a las personalidades y circunstancias cambiantes, y lo suficientemente duradero para permanecer funcional, incluso cuando no se utiliza durante temporadas de rebeldía o distanciamiento.
Cuando construimos este puente noche tras noche a través de oraciones sinceras, estamos estableciendo una vía de retorno, una conexión que nuestros hijos pueden volver a atravesar, incluso después de períodos de alejamiento. Billy Graham observó un fenómeno interesante a lo largo de su ministerio. Muchas personas que se habían alejado de la fe durante años, o incluso décadas, a menudo regresaban en momentos de crisis o transición vital, y cuando lo hacían, las palabras y patrones que surgían, naturalmente, eran frecuentemente los mismos que habían aprendido durante las oraciones nocturnas de su infancia. Era como si esas experiencias tempranas hubieran creado un sendero neurológico y espiritual en su mente, un camino de menor resistencia que facilitaba el retorno a Dios, incluso después de años de desuso. Esto destaca el valor incalculable de establecer estas rutinas de oración, no por resultados inmediatos, sino como inversiones a largo plazo que pueden dar fruto en momentos y maneras que nunca podríamos anticipar. El séptimo y último pilar de la oración nocturna es quizás el más trascendente: su capacidad para establecer un legado espiritual que se extienda a través de generaciones. En 2 de Timoteo 1, versículo 5. Pablo escribe palabras reveladoras, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este versículo nos muestra un poderoso ejemplo bíblico de fe transgeneracional, donde la autenticidad espiritual fluye de abuelos a padres a hijos. Aunque Pablo no menciona específicamente la oración nocturna, es razonable inferir que estos momentos íntimos de formación espiritual jugaron un papel significativo en la transmisión de esta fe no fingida. Billy Graham citaba frecuentemente este pasaje para ilustrar cómo las inversiones espirituales que hacemos hoy pueden continuar dando fruto mucho después de que hayamos partido. La visión generacional de Billy Graham para la oración familiar estaba profundamente arraigada en su comprensión de que nuestra influencia se extiende mucho más allá de nuestra vida terrenal. Compartía a menudo cómo había observado patrones de bendición espiritual fluyendo a través de familias durante múltiples generaciones, en casas donde la oración era una práctica consistente y auténtica. Graham veía esta continuidad no como coincidencia, sino como evidencia de la fidelidad de Dios a su promesa. En Éxodo 20, versículo 6, que muestra misericordia por 1000 generaciones a quienes le aman y guardan sus mandamientos. Esta perspectiva transgeneracional eleva la importancia de nuestras sencillas oraciones nocturnas, transformándolas de rutinas diarias en inversiones eternas con un impacto que se extiende mucho más allá de lo que podemos ver o imaginar. Existe un contraste significativo entre los legados materiales que podemos dejar a nuestros hijos y los legados espirituales que establecemos a través de prácticas como la oración nocturna. Graham señalaba que los bienes materiales, aunque valiosos, están sujetos a deterioro. Inflación, impuestos y división. $1 millón dividido entre 5 hijos y luego entre sus hijos disminuye rápidamente en valor e impacto. En contraste, un legado espiritual opera según principios completamente diferentes. No se divide cuando se comparte, sino que se multiplica. No disminuye con el tiempo, sino que puede aumentar en profundidad e influencia con cada generación. Esta comprensión nos ayuda a priorizar adecuadamente nuestras inversiones como padres, reconociendo que los minutos que pasamos en oración nocturna pueden tener un rendimiento eterno que ninguna inversión financiera podría jamás igualar. La aplicación práctica de este principio de legado incluye maneras intencionales de involucrar a diferentes generaciones en la práctica de la oración. Esto puede tomar muchas formas. Los abuelos pueden participar ocasionalmente en las rutinas de oración nocturna cuando visitan, o a través de tecnología si viven lejos. Los padres pueden compartir historias de cómo sus propios padres
oraron por ellos, y el impacto que tuvo en sus vidas. Se pueden crear diarios o libros de oración familiares donde diferentes generaciones registren peticiones y respuestas a lo largo del tiempo, compartiendo así un testimonio tangible de la fidelidad de Dios. Estas prácticas intergeneracionales refuerzan visiblemente la naturaleza continua de la fe familiar, mostrando a los niños que están participando en algo más grande que ellos mismos, una historia espiritual familiar de la que ahora forman parte. La metáfora de la oración como un testamento vivo es particularmente apropiada, así como un testamento legal. Transfiere propiedad y herencia. La oración nocturna, transgeneracional, transfiere valores, fe y promesas espirituales. Pero a diferencia de un testamento tradicional, que se ejecuta solo después de la muerte de quien lo escribe, este testamento vivo comienza a transferir sus bendiciones inmediatamente mientras continúa acumulando valor espiritual que se distribuirá a lo largo de generaciones futuras. Cada vez que oramos con nuestros hijos, estamos añadiendo a este documento espiritual, redactando cláusulas de bendición, protección y promesa que pueden sostener a nuestros descendientes mucho después de que nuestra voz se haya silenciado. Billy Graham compartía frecuentemente el impacto que las oraciones de su propia madre tuvieron no solo en su vida, sino en su ministerio global, que alcanzó a millones. Describía cómo en momentos de gran tentación o decisiones críticas, a menudo sentía casi tangiblemente el efecto de esas oraciones maternas, sosteniéndolo, guiándolo y a veces incluso advirtiéndole en sus memorias. Recordaba con emoción descubrir años después que en momentos precisos, cuando enfrentó sus mayores desafíos espirituales, su madre había sentido una carga inexplicable de orar específicamente por él. Este testimonio personal no solo ilustra el poder inmediato de la oración parental, sino su alcance extendido a través del tiempo y circunstancias, llegando hasta donde ninguna presencia física podría llegar. Habiendo explorado los 7 pilares fundamentales de la oración nocturna por nuestros hijos, es importante reconocer honestamente los obstáculos que pueden impedirnos establecer o mantener esta práctica vital. La realidad es que incluso con las mejores intenciones, muchos padres luchan por mantener la consistencia en la oración nocturna. Entre los desafíos más comunes están el cansancio físico, al final de un día agotador, la inconsistencia creada por horarios caóticos o impredecibles, la resistencia de los hijos, particularmente a medida que entran en la adolescencia, y la sensación de inadecuación o hipocresía cuando los padres atraviesan sus propias luchas espirituales. Estos obstáculos son reales y significativos, pero no son insuperables. Billy Graham a menudo recordaba a los padres las palabras de Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. La perspectiva bíblica sobre la perseverancia en prácticas espirituales clave como la oración es tanto realista como esperanzadora. Las Escrituras nunca sugieren que mantener disciplinas espirituales será fácil o automático, pero consistentemente prometen que el esfuerzo será recompensado. En Gálatas 6:9, Pablo reconoce explícitamente la realidad del cansancio en hacer el bien, incluyendo prácticas como la oración familiar. Sin embargo, ofrece la promesa de una cosecha a su debido tiempo para aquellos que no se rinden. Esta promesa nos recuerda que el valor de la oración nocturna no siempre es inmediatamente visible. Los frutos más significativos pueden tardar años o incluso décadas en manifestarse plenamente. Pero la fidelidad en la siembra garantiza eventualmente una cosecha abundante. Billy Graham ofrecía consejos prácticos y compasivos sobre cómo perseverar en las disciplinas espirituales. Especialmente durante temporadas difíciles, enfatizaba primero la importancia de la gracia hacia uno mismo, reconociendo que la perfección no es el estándar,
sino la fidelidad imperfecta pero persistente. Segundo, animaba a los padres a simplificar cuando fuera necesario, entendiendo que una oración breve y sincera es mejor que ninguna oración, cuando el tiempo o la energía son limitados. Tercero, recomendaba buscar apoyo comunitario, conectándose con otros padres que valoraran la oración familiar para aliento y responsabilidad mutua. Y finalmente, recordaba constantemente a los padres que, aunque son facilitadores de la vida espiritual de sus hijos, el resultado final depende de Dios. Este equilibrio entre responsabilidad humana y soberanía divina aliviaba la presión de perfección que a menudo lleva al agotamiento y abandono. Las estrategias específicas para superar la inconsistencia incluyen vincular la oración con rutinas ya establecidas como el cepillado de dientes o la lectura antes de dormir, usar recordatorios visuales como una imagen especial o un peluche designado, que sirva como señal para orar, mantener un diario de oración junto a la cama, para seguir peticiones específicas y respuestas, y celebrar hitos de fidelidad para reconocer y reforzar la consistencia para el desafío del cansancio. Graham sugería oraciones preparadas o escritas para noches particularmente agotadoras, oraciones más breves, pero significativas cuando la energía es limitada, y turnarse con el cónyuge, cuando sea posible, para el obstáculo de la resistencia infantil o adolescente. Recomendaba adaptación flexible, teniendo conversaciones honestas sobre el propósito de la oración, respetando la creciente independencia, permitiendo formatos alternativos y dando espacio para preguntas genuinas o incluso dudas. Un desafío particularmente significativo surge cuando adaptamos las oraciones nocturnas para diferentes etapas y personalidades. Billy Graham enfatizaba que no existe un enfoque único que funcione para todos los niños o todas las edades. Para los niños pequeños, las oraciones deben ser concretas, sencillas, y a menudo incorporar elementos táctiles o visuales, como manos juntas, una manta especial o imágenes para los niños en edad escolar. Las oraciones pueden volverse más interactivas, permitiéndoles contribuir con sus propias palabras o mantener un diario de oración con dibujos para los preadolescentes. Las oraciones pueden abordar preguntas más profundas sobre la identidad, la fe y las decisiones morales para los adolescentes. La oración necesita evolucionar hacia un formato más maduro que respete su búsqueda de independencia mientras proporciona un espacio seguro para explorar dudas o cuestionamientos espirituales. Numerosas familias han encontrado maneras creativas y efectivas de superar estos obstáculos. Billy Graham disfrutaba compartiendo testimonios como el de una enfermera de turno nocturno, que grababa oraciones para que sus hijos las escucharan cada noche, una familia con un horario impredecible, que desarrolló una tradición de oraciones en el automóvil cuando no podían estar en casa a la hora de dormir, padres de adolescentes que cambiaron de oraciones formales a conversaciones espirituales casuales, antes de dormir, manteniendo la conexión sin la estructura que sus hijos habían comenzado a resistir. Una madre soltera que estableció llamadas nocturnas de oración con los abuelos, creando tanto apoyo para ella como continuidad espiritual para sus hijos. Estos ejemplos ilustran que con creatividad, compromiso y adaptabilidad, los obstáculos pueden convertirse en oportunidades para un enfoque más personalizado y potencialmente más significativo. La transformación del hogar completo es otro aspecto profundo de la oración nocturna con nuestros hijos. Esta práctica, aunque comienza en el dormitorio de los niños, tiende naturalmente a influir en toda la dinámica familiar. En nuestra primera parte, exploramos 3 pilares fundamentales de la oración nocturna por nuestros hijos. Descubrimos cómo estas oraciones proveen protección espiritual contra fuerzas invisibles que buscan influenciar sus vidas. Vimos el poder transformador de las bendiciones de identidad
que afirman su valor intrínseco como hijos amados de Dios y examinamos la importancia crucial de modelar una fe auténtica en acción. Estos 3 pilares establecen una base poderosa, pero son solo el comienzo de lo que la oración nocturna puede lograr en la vida de nuestros hijos. Así como el día da paso a la noche y la noche al amanecer, continuemos nuestro viaje descubriendo cómo esta práctica aparentemente sencilla puede producir frutos extraordinarios que perduran mucho más allá de la infancia. A lo largo de su ministerio, Billy Graham enfatizó consistentemente la importancia de la formación espiritual de los niños, recordando las palabras de Jesús en Mateo 19:14, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». Graham creía firmemente que los momentos de oración nocturna representan una de las oportunidades más estratégicas para guiar a nuestros hijos hacia una relación personal con Cristo. En la quietud de esos momentos previos al sueño, cuando las defensas están bajas y los corazones más receptivos, tenemos un acceso privilegiado para moldear no solo sus creencias, sino su carácter mismo, para equiparlos no solo con conocimientos sobre Dios, sino con virtudes que reflejarán a Cristo a lo largo de su vida. El cuarto pilar esencial de la oración nocturna con nuestros hijos es precisamente esta formación del carácter. La Biblia está llena de enseñanzas sobre la importancia del carácter, especialmente en el libro de Proverbios, donde leemos en Proverbios 22. Uno más. Vale el buen nombre que las muchas riquezas, y mejor es el favor que la plata y el oro. Este versículo nos recuerda que el carácter de una persona, su buen nombre, vale más que todas las riquezas materiales que pudiera acumular. Billy Graham comprendía profundamente esta verdad, y a menudo compartía su convicción de que uno de los mayores regalos que podemos dar a nuestros hijos no son posesiones, educación o incluso talentos, sino un carácter formado a imagen de Cristo. La perspectiva de Graham sobre la formación del carácter estaba arraigada en la comprensión de que el carácter no se desarrolla accidentalmente, ni se hereda genéticamente, se forma intencionalmente a través de prácticas consistentes que moldean las disposiciones y tendencias del corazón. La oración nocturna regular crea un contexto donde valores, virtudes y perspectivas cristianas pueden ser internalizados gradualmente, no como imposiciones externas, sino como convicciones internas. Graham observaba que cuando los padres oran consistentemente con sus hijos, están modelando y cultivando virtudes como la fidelidad, la humildad, la dependencia de Dios, la gratitud y la integridad. Estas virtudes se absorben casi por ósmosis, creando patrones internos que eventualmente se manifestarán en decisiones y comportamientos. Uno de los aspectos más poderosos de la oración nocturna es la oportunidad de orar específicamente por el desarrollo de virtudes particulares en nuestros hijos. Para un niño que lucha con el temor, podemos orar por valentía. Para uno que enfrenta tentaciones de deshonestidad, podemos orar por integridad. Para uno que muestra tendencias hacia el egocentrismo, podemos orar por compasión y generosidad. Estas oraciones específicas no solo invocan la ayuda divina, también comunican sutilmente a nuestros hijos qué virtudes valoramos y por qué son importantes. Graham animaba a los padres a personalizar estas oraciones según las necesidades específicas de cada hijo, reconociendo que cada uno enfrenta desafíos de carácter únicos que requieren atención particular. Podemos entender este proceso de formación de carácter a través de una poderosa metáfora. La oración es como un cincel que día tras día, noche tras noche, esculpe gradualmente el carácter de nuestros hijos. Ninguna sesión individual produce una transformación dramática, pero el efecto acumulativo de miles de momentos de oración sincera a lo largo de los años produce una obra maestra espiritual en desarrollo. Esta metáfora
nos recuerda que la formación del carácter requiere paciencia, consistencia y una visión a largo plazo. Graham a menudo consolaba a padres frustrados por no ver cambios inmediatos en el carácter de sus hijos, recordándoles que estaban participando en una obra cuyo fruto completo podría no ser visible durante años, pero que sin embargo estaba progresando fielmente bajo la superficie. Existe una aplicación práctica importante en esta área: adaptar nuestras oraciones según los desafíos de carácter específicos que cada hijo enfrenta en diferentes etapas. Esto requiere discernimiento, observación cuidadosa y una comprensión profunda de la personalidad única de cada niño. Para un niño pequeño, nuestras oraciones pueden enfocarse en obediencia básica y bondad. A medida que crecen hacia la edad escolar, podemos comenzar a orar por cualidades como responsabilidad, honestidad y diligencia para los adolescentes. Nuestras oraciones pueden abordar desafíos de carácter más complejos, como integridad moral en las relaciones, pureza en un mundo sexualizado o valor para mantener convicciones contracorriente. Esta adaptación comunica a nuestros hijos que los vemos realmente y que nuestras oraciones no son meras fórmulas, sino expresiones personalizadas de amor y cuidado espiritual.